Mi invitada esta noche es Liz Mieses, diputada por el PRM en el Distrito Nacional. Liz, además de otros diputados, han sido, digamos que el trabajo responsable de colisionar con una realidad que tiene República Dominicana, que es la desaparición de ciudadanos. Y ante esa realidad, ella, que ahora es la diputada del Distrito Nacional, junto con otros que le han precedido, pues han entendido que hay que hacer algo al respecto. Y en este momento están trabajando en un proyecto de ley que podría darle a República Dominicana por primera vez una alerta Amber, entre otras alertas. Y de eso quiero hablar con ella esta noche. Liz, buenas noches. Gracias por estar aquí. Muy buenas noches y gracias por la invitación. La verdad es que feliz de poder acompañarte en este espacio. Gracias. Liz, cuéntanos de alerta Amber para luego hablar de alerta RD. Claro que sí. Bueno, te cuento que Alerta Amber es un proyecto que a mí de manera muy particular me llega mucho tiene que ver porque soy madre de 3 y gracias a Dios no me he visto en esa situación, pero el solamente uno imaginarse lo que sería una desaparición de un niño, de uno de nuestros hijos, es un episodio de verdad que sumamente lastimoso. Y a raíz de eso y entrar en la Cámara de Diputados, hemos sido partícipes de adoptar este proyecto, que no es un proyecto de mi autoría, no es un proyecto de la autoría de nadie, es un proyecto que aquí en la República Dominicana se ha depositado 2 veces y en esta ocasión que lo reintrodujimos, tratamos de hacer un marco legal más específico, con más detalles, para que sea una realidad a raíz de los casos que hemos visto que se han convertido en realidad aquí. ¿Cómo se involucraron ustedes en el proyecto de alerta Amber? Yo vengo dándole seguimiento desde que fui regidora, porque como te repito es un tema que me llama mucho la atención, y al entrar ahora en la Cámara de Diputados pudimos reunirnos con el diputado Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara, tanto yo como Carmen Ligia, y hablarle de retomar este proyecto y conocer también del por qué no había fluido, y en ese sentido, a partir de ahí, desde agosto, iniciamos un trabajo de reintroducir el proyecto con algunos artículos adicionales a lo que habían, y me llamó mucho la atención que en el momento de introducirlo, de manera automática, se pusieron en contacto con nosotros, tanto la Procuraduría como la Policía Nacional y el Ministerio de Interior y Policía. ¿No tuvieron ustedes que buscarlos? No, por el contrario. Nosotros depositamos, fuimos a algunos medios obviamente a hablar del proyecto, de lo que habíamos depositado, y ellos se comunicaron con nosotros y a partir de ahí empezamos a tener reuniones con ellos y ver el trabajo que ellos ya vienen haciendo de crear un protocolo operativo entre varias instituciones, que es lo que hoy nos lleva a tener un proyecto más acabado, con más de 60 artículos y totalmente gestionado tanto con ellos como parte operativa y nosotros desde la Cámara de Diputados con un marco jurídico real. Cuando la gente oye alerta Amber, pues uno se traslada a esta plataforma que tienen países como Estados Unidos, correcto, por ejemplo, donde la desaparición de un niño genera un movimiento automático. No hay que esperar las 48 horas, son las autoridades las que se involucran y de inmediato empieza el país entero a visualizar quién es la persona o el niño que desapareció y todo el mundo está alerta. ¿Cómo sería en República Dominicana? Mira, precisamente el tema de niños, niñas y adolescentes es un tema muy sensible. No hay forma de que durar 48 horas para una desaparición y que sea efectiva. La han habido, pero son muy mínimos los casos. Y precisamente Alerta Amber es para que el protocolo se inicie de manera inmediata en el momento de que se ponga la denuncia por desaparición. Este protocolo que inicia no solamente con una institución como la Policía Nacional o como los bomberos, por ponerte un ejemplo, o el 911. Lo que se ha podido argumentar y las instituciones lo han podido cohesionar es una alianza interinstitucional donde todas las instituciones que tienen que ver se cree una comisión para que en el momento de una desaparición de un menor de edad se empiece el protocolo de manera inmediata y poder llegar a una alerta Amber que ojalá y no la tengamos que utilizar nunca, porque el protocolo significa iniciar, se reporta, automáticamente esas instituciones tienen conocimiento de ese reporte de desaparición y se trabaja de manera cohesionada. Ahí interviene el 911, el 911 es fundamental, la policía es fundamental, la procuraduría es fundamental y esa interconexión entre ellos es lo que hace que se emita una alerta o no se emita, pero que sea de manera inmediata
que no haya un círculo de espera ni de 8, ni de 24, y mucho menos de 48 horas. Y eso es lo que buscamos con la aprobación de alerta Amber. 48 horas en la vida de una persona desaparecida puede significar que lo encuentren o no. Correcto. Y en República Dominicana en este momento, lamentablemente es la norma, es la regla que tiene la policía, que es que tiene el Departamento de Desaparecidos, pero hasta que, según nos han contado las familias, hasta que no pasan las 48 horas, no lo empiezan a buscar. Correcto. Por la razón que sea. Creo que a la familia le importa poco cuáles son las razones que tienen las autoridades para tener que esperar 48 horas, pero a quien se le pierde un hijo, 48 horas significa la vida entera, porque es que el tiempo se detiene. Que el tiempo es el enemigo de cualquier tipo de desaparición, porque uno se enfoca de una vez que tiene hijos, piensa en sus hijos, pero es un tema tan sensible que automáticamente uno como ser humano y como ciudadano se entera de cualquier tipo de desaparición y eso le afecta a uno de manera directa. De una vez. Entonces, eso es el malestar, y lo digo abiertamente, de yo no entender cómo un proyecto así no se había aprobado. Nosotros no podemos esperar que pasen todo lo que ha pasado precisamente en los últimos 18 meses, que han habido gran cantidad, muy mediáticos, de desapariciones, para que esto se apruebe. Y hoy yo me atrevo a asegurar de que la República Dominicana contará con una alerta Amber, con un protocolo que verdaderamente impacte de manera directa a un desaparecido menor de edad. Alerta Amber será solo para la desaparición de niños, niñas y adolescentes. Ahí viene el detalle. ¿Cómo va a ser? A raíz del trabajo que hemos llevado haciendo, que tenemos alrededor de 7 meses trabajando de manera directa con las instituciones que van a tener que ver con lo que es los protocolos de desapariciones, se ha abierto una apertura. Nosotros en primera instancia depositamos alerta Amber para niños, niñas y adolescentes y personas vulnerables. Las personas vulnerables se han podido segmentar en poder tener alertas RD que conllevan a 4 tipos de alertas. Una de ellas es la alerta Amber, que es precisamente para niños y niñas menores de edad. También tendremos la alerta Silver, que es para personas adultos mayores vulnerables. Pero también tendremos una alerta azul para personas en discapacidad y una alerta rosa para mujeres sufridas de trata o violentadas. Tú dirás, bueno, pero ¿por qué desaparecidas? Correcto. ¿Por qué se va a abrir un abanico tan grande si todavía no contamos con la primordial, que es la alerta Amber? Bueno, en esta oportunidad y ya con el trabajo que ellos han podido hacer de manera operativa, que se han hecho pilotos de cómo se ejecutarían los protocolos, nosotros abrimos una rama a que la República Dominicana cuente con alertas RD, que en un futuro se puede adicionar también una alerta climática y un sinnúmero de alertas que también van a intervenir de manera directa a nuestro país. Segmentamos los espacios porque un menor de edad, pero una persona en discapacidad también son personas vulnerables. Claro. Pero un adulto mayor también lo es. Y una mujer violentada o con casos de trata también lo es. Entonces, es importante ver que no solamente vamos a enfocar la ley para menores de edad, sino bajo esos 4 segmentos que son personas vulnerables ahora mismo, que no se puede comparar un niño en discapacidad que también sufre lo puede desaparecer a un adulto mayor que no tenga ningún tipo de impasse, que también es preocupante, pero tenemos que saber diferenciar cuáles son casos exclusivos y que hay que trabajar de manera directa y rápida. Pero tendrían protocolos distintos, porque ¿cuál es la diferenciación que habría entre buscar un alerta Amber o salir a buscar un alerta Silver o rosa? Te pongo un ejemplo. Cuando es una alerta rosa, que se puede prestar a tratos de trata, sí, o de una mujer violentada que un ex o actual la secuestre momentáneamente y que pueda terminar en algo. La Policía Nacional determinó que son diferentes tipos de protocolos a la hora de búsqueda. Por ejemplo, si se desapareció un niño, yo estoy hablando aquí en base a lo que hemos conversado. Estructura en la ley. Correcto. Si se desaparece un niño menor de edad, no es lo mismo que tú arranques un protocolo a buscar a ese niño desaparecido a que tú busques a una mujer violentada que ya tiene un historial de violencia doméstica y de repente se desaparece y el esposo tampoco aparece. Entonces existen protocolos diversos, que es lo que se trata de implementar en las diferentes alertas. Obviamente, nosotros como país yo creo que la que más se puede reconocer es la alerta Amber, pero en el momento que tú pongas una denuncia también,
donde pones la denuncia va a identificar a qué tipo de segmento pertenece la desaparición. O sea, cuando la gente vaya a lo que le queda más cerca, que es Ya, normalmente un destacamento. Correcto. Va a presentar una denuncia. Suponemos que en el destacamento están las facilidades para que la gente pueda presentar la denuncia. Y por llamada también. Y por llamada también, que eso también es una preocupación. A veces tú llegas a un destacamento y no hay quien te escriba la denuncia. La idea que nos han presentado nosotras es de implementación, que obviamente no depende del marco jurídico, pero sí la idea que nos han presentado es de tener diferentes vías para las denuncias de desapariciones, tanto virtuales, tanto digitales, tanto presenciales, vía teléfono, que haya una respuesta real en el momento, independientemente de dónde se encuentre el denunciante. Entonces, cuando la persona haga la denuncia, vaya y se le reciba la denuncia, mi hijo ha desaparecido, que ojalá nunca sea el caso, un familiar desapareció, ¿cuál va a ser el siguiente paso hasta llegar al mensaje masivo? Automáticamente, tanto el destacamento o donde vayan a denunciar tiene un protocolo establecido de las preguntas que tienen que hacerle de manera inmediata. Se comunican, porque es un interinstitucional que va a tener una comisión única y exclusivamente que va a trabajar casos de desaparecidos, al igual que el Departamento de Desaparecidos de la Policía Nacional, que va a ser el departamento, vamos a decir, matriz. Bajo ese protocolo se activan las alarmas internas para iniciar un proceso de búsqueda interna antes de cualquier alarma. A raíz de ese proceso que ellos hagan, cuando hablo de interno, no es de salir a buscar al niño de manera inmediata, es de identificar, bueno, el niño se perdió aquí, ok, en conexión con el 911, revisan cámara, todo, y se hace un proceso internamente de ese protocolo. A raíz de ese proceso es que se determina si hay que emitir la alerta, que lo ideal es que no se emita, porque no se va a emitir de manera inmediata, porque inclusive hay casos, y ahí entra el tema de la segmentación, donde hasta emitir una alerta puede ser inconveniente para la víctima. Correcto. Entonces, a raíz de ese protocolo que ellos hacen internamente es donde se dice si se emite la alerta y no. ¿Cómo se emite la alerta? ¿Por qué tiene que ver el protocolo? Por ejemplo, si el niño se desapareció en San Cristóbal y tiene 40 minutos desaparecidos, automáticamente hay un radar, un marco de territorial que en 40 minutos sabe que no se puede salir de ahí. En caso de que haya que emitir una alerta, ya sabe que se tiene que emitir en ese territorio, precisamente. O sea que la alerta no sería al país completo. Puede ser a nivel nacional, pero también estaría para que sea por demarcación focalizada. Correcto. Muy bien. Cuando hablamos de alerta RD, entonces estamos hablando de una sombrilla. Correcto. De alertas, porque no hay otra manera de llamarlo, llamados de atención, campanazos, para que la gente sepa que hay una situación. Decías hace un momento, a esto se le pueden agregar alertas climatológicas. Sí, en futuro. Se dejó el marco, la sombrilla se dejó también. Pero no está... No, todavía no está contemplado. Hasta el momento lo que tenemos contemplado son esas 4 alertas, que son la silver, rosa, azul y alerta ámbar. ¿Es necesario para que las autoridades emitan alertas de cuidado, puede ser ciclónicas o de cambio de tiempo, quizás de una manera repentina, que haya un marco de ley que los regule? Porque, por ejemplo, el COE, hemos recibido en el pasado mensajes de alerta, mini mensajes por mensajería directa del Centro de Operaciones de Emergencia cuando se acerca, por ejemplo, una tormenta importante. Sí. ¿Eso tiene que estar regulado por una ley o no? Ya existe una ley en ese ámbito. Ahora bien, por eso te digo que nosotros se aperturó y se creó una sombrilla precisamente para que cualquier tipo de alerta que se vaya a emitir o a hacer a partir de este momento ya entre en el mismo marco jurídico, hacer una ley correcto, otra vez, sino una resolución o una reglamentación como tal y entre en este marco jurídico que se va a aprobar en el Congreso de la República Dominicana. Liz, cuando te dijeron o cuando decidiste participar en el proyecto de alerta Amber, ¿con quién fue la primera persona que tuviste una reunión? ¿De qué manera te involucraste? ¿Cómo llegas al proyecto? Porque la gente dice, bueno, los diputados están ahí para legislar, pero no todos los diputados legislan, no todos legislan con la misma materia, no todos se identifican con las mismas causas.
hay que sentir algún tipo de motivación para involucrarse de lleno en un trabajo que termina al final convirtiéndose en una ley, pero en principio es simplemente una inquietud. Totalmente. Y sí, tengo que, un día se comunicaron conmigo, yo estaba recién electa, no, o sea, todavía ni siquiera había estrenándote. No, ni siquiera habíamos asumido. Estamos hablando del trayecto de mayo a agosto. Y me llamaron precisamente de un medio de comunicación que estaban entrevistando a una persona, una psicóloga, para que me llamaron, vamos a decir que me involucraron, porque me llamaron al programa y me dijeron, mira, te vamos a poner una legisladora que tiene que asumir esa causa. Ahí yo tomo el contacto de la persona, me reúno con ella, precisamente voy a respetar la identidad de la persona, me reúno con ella, ella me explica, ella ha sido familiar de víctimas que al día de hoy no han aparecido. Y la verdad es que a mí, como te digo, menciono mucho lo de madre porque a mí me partió el alma, y a partir de ahí con más interés dije, no, pero es que esto es algo que no puede ser que nosotros como país no tengamos alerta AMBER. Un protocolo que para un niño, una niña, un menor de edad, eso hay que hacerlo. Y a partir de ahí sí, en el momento que asumimos, creo que como 3 días después, hablé con el presidente de la Cámara de Diputados para saber qué había pasado, por qué, o sea, cuál era el estatus de las leyes, de los proyectos que habían introducido anteriormente, y el presidente me dijo, no, eso es un proyecto que si tú lo asumes, tú puedes contar conmigo de manera directa para que sea una realidad, porque yo también abogo por él. A raíz de eso, me reúno con Carmen Ligia y yo identificamos también que es un proyecto, revisamos el proyecto que ya había depositado y empezamos a trabajar un nuevo Porque proyecto. ambas habían presentado proyectos para eso. No, en ese momento yo lo había conversado, pero yo quería presentarlo no solamente yo, porque yo creo que juntos llegamos más lejos. Así es. Y por eso decido reunirme con Carmen Ligia, le planteo el tema de retomar el proyecto y de reintroducirlo nosotras dos, y empezamos a trabajar eso. Pero a raíz que empezamos a trabajar ella y yo el proyecto, se fueron sumando muchos diputados que querían participar y que querían participar. Por eso, a la hora de depositar el proyecto, aparecen más de 58 diputados firmando como coproponentes de la alerta AMBER aquí en la República Dominicana. ¿Sentiste alguna satisfacción cuando viste esas 50 firmas? Sí, pero ¿tú sabes dónde fue que yo me sentí satisfecha? Como legisladora, como representante, pero también como madre, como mujer y como ciudadana dominicana. En el momento que nosotros pudimos reunirnos con las diferentes instituciones y nos dimos cuenta de que ya ellos tienen orientado a nivel operativo la ejecución del protocolo. ¿Por qué me sentí bien? Porque aquí hay muchísimas leyes que se aprueban, sin embargo ninguna se ejecuta. El uno poder palpar eso y verlo desde las instituciones, que ellos mismos son quienes hacen el acercamiento a la hora de ver que nosotros depositamos, me deja a mí saber que hay una disposición de que eso se ejecute de manera inmediata. Pero también ver la posición del presidente de la República, que lo hizo públicamente hace alrededor de un mes, menos de un mes, de que hay una intención de que el Ejecutivo también empiece a ejecutar eso. Eso me dio a mí mucha satisfacción de saber de que estamos a muy poco de aprobar una ley necesaria para el país, pero una ley que se va a ejecutar realmente y que también se va a auditar, porque parte del proyecto de todos los artículos que pudimos involucrar en la ley es que haya sanciones a la institución que no cumpla con lo que le corresponde. ¿Quién va a determinar que una institución pudo haber hecho y no hizo, por ejemplo? Eso se creó un comité interinstitucional que está encabezado por la Policía Nacional y por la Procuraduría. Son las dos cabezas matriz. ¿Quién va a dar la voz de alerta de que se pudo haber hecho más y no se ha hecho? Porque aquí 2,000 y pico de personas desaparecidas. Ya eso es parte de nosotros también como fiscalizadores que somos, de que a partir de este momento, ya con una ley creada, de nosotros fiscalizar que verdaderamente se esté ejecutando de la forma más transparente posible. ¿Y los padres, las familias de desaparecidos pueden o a dónde podrían, después de que se apruebe esta ley, identificar que el trabajo se ha hecho o no? Correcto. Pero es una línea gris. Sí, correcto. Es una línea gris también, porque un padre, una madre, un hijo, que su familiar haya salido
haya desaparecido y un año después no aparezca, evidentemente te va a decir que el trabajo no se ha hecho, porque para una persona que se le desaparece un familiar, el trabajo solo está hecho cuando la persona aparece. Correcto. En la condición que sea, pero que aparezca. Correcto. Entonces, como que quizás habrá una línea gris ahí. Totalmente, pero todo en la vida es así. Sí. O sea, al final del día uno tiene que No, y tiene que haberla para que haya algún tipo de presión también. Totalmente. Y ahí entra también qué nosotros hemos tratado de hacer. Nosotros hemos tratado de visualizar el tema de alerta Amber para que haya también una presión social. Porque yo soy política, pero yo soy ciudadana también. Y yo sé que la presión social influye mucho también en la agilidad para nosotros poder conocer o aprobar un proyecto de ley o una modificación de cualquier ley. Yo creo en eso, independientemente de partidos políticos o de que sea política como tal, yo creo en que la gente tiene que ser parte de eso. Por eso también, tengo que decirte, nos hemos reunido con diferentes personas que han pasado por la situación, muchos de ellos que han sido recuperados, otros que no han sido recuperados ni vivos ni muertos. Hay marcos también, hay otra parte que es un segundo paso que nosotros pretendemos retomar, que es la parte jurídica de las palabras, desaparecido. Sí. Porque hay un marco jurídico ahí importante que se salió también a colación con el caso de la extranjera que pasó aquí y la declaración. en el este, la declaración. Entonces, ya eso es un segundo paso que nosotros vamos a tener en cuenta para ver cómo se puede modificar de la mejor forma, porque hay muchos temas que se quedan inconclusos y que inclusive afectan de manera, independientemente de la parte emocional del familiar que le está pasando, que también la afecta jurídicamente. Liz, ¿a partir de cuánto tiempo entonces se empezará a correr el tiempo de búsqueda de una persona cuando se apruebe la ley? Bueno, ya... no se van a esperar las 48 horas. No. En el momento que la ley se apruebe, obviamente nosotros vamos a aprobar en la Cámara de Diputados, de ahí pasa al Senado, que también hay otros senadores que han introducido algunos proyectos semejantes al de nosotros. Sin embargo, ya que nosotros tenemos un trabajo de meses con las diferentes instituciones, yo sé que el Senado también va a retomar y a ponerle también los aportes que puedan hacer para que eso se apruebe. Cuando Guido Gómez Mazara, quien es director actual de Indotel, hizo un comunicado en la semanal de que estamos a ley de 3 meses para que eso se empiece a ejecutar, yo creo que, hablando honesta y sinceramente, sí, yo creo que ya a partir de 3 meses, ya con la ley aprobada y ellos con un trabajo hecho, e Indotel, que es parte fundamental y que hemos recibido apoyo por parte de ellos también, Indotel es neurálgico, porque Indotel es que hace todos los enlaces para poder emitir una alerta. Con las telefónicas. Correcto. Claro. Yo entiendo que en un lapso de máximo 90 días ya nosotros podemos contar con una alerta Amber ejecutándose. Ejecutándose. Sí. Qué gran noticia. Gracias, Liz. A ti Qué por bueno la invitación. tenerte, qué bueno que estás trabajando ese proyecto y que lo han asumido con responsabilidad. Muchísimas gracias a ti. República Dominicana tiene muchos proyectos de ley que lo único que necesitan es responsabilidad de sus proponentes. Y disposición. Disposición, a lo que nosotros también le llamamos a veces voluntad. Correcto. Gracias, Liz. Qué gusto tenerte aquí para hablar solo de alerta Amber. ¿Nos quedaron alguna pregunta de otro tema? Después que venís a hablar de política. Exactamente, cuando tú quieras. Las puertas de 55 minutos están abiertas para ti. Tenemos que hacer una pausa, ya regresamos.